Les deseo un saludable fin de semana a todos. Hoy quiero ver un poco más de cerca a mi país, Guatemala, que atraviesa por el mismo valle de lágrimas por el que transitan todas las naciones del mundo en este momento. La ventaja de hoy enfocar en Guatemala es que quienes me privilegian escuchando estas reflexiones en distintas naciones del mundo y en especial en Latinoamérica, podrán encontrar similitudes y observar qué conductas o medidas les son familiares en sus propios países. Proveamos de contexto a esto entonces. Esta semana, un amigo empresario me hacía su matemática para explicarme el por qué el confinamiento y el aislamiento social no eran medidas correctas y que además, como remedio, resultarían peor que la enfermedad. Me decía: Julio, ¿sabes tú cuál será el costo de evitar que muera ese 1 o 2% por el desborde de contagios en un momento determinado? Según este empresario, el coste será la pérdida del 20 o 25% del PIB mundial, un aumento monstruoso del desempleo, que baje ostensiblemente la calidad de vida del 100% de los habitantes del planeta, que se dispare el número de pobres en todo el mundo, que se triplique o cuadriplique la cantidad de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza, que la miseria avance de manera escalofriante. Todo lo anterior, me dijo con absoluta frialdad, ¿no te parece un precio muy alto a pagar solo por evitar la muerte del 1 o 2% de la población mundial? Allí lo detuve. Ahí, estupefacto ante tan dantesco como apocalíptico pronóstico, lo interrumpí y le dije que mi posición estaba con la vida y que ello implicaba que cualquier esfuerzo y costo era justificado si salvaba una vida, ya no digamos si salvaba al 2% de la humanidad. Que yo tenía plena confianza en la grandeza, la capacidad de innovación y creatividad del ser humano, y que aunque su pronóstico es un resultado difícil de aceptar y controlar, lo que sí estaba en manos de los gobiernos del mundo era intentar salvar a la mayor cantidad de habitantes del planeta ante este inesperado fenómeno sanitario. Y agregué: tu hipótesis pragmática y tu velada sugerencia de que es un error el confinamiento y el aislamiento social no toma en cuenta que la razón de fondo de esas medidas descansan sobre la base de que el ser humano no solo enferma o muere de coronavirus, también lo afectan otras muchas enfermedades y un sinnúmero de accidentes que requieren atención hospitalaria. Es aquí, le dije, donde el COVID-19 incursiona violentamente en los sistemas de salud que en muchas naciones, incluidas las más desarrolladas, se ven incapacitados de atender la avalancha de infectados. Se ven colapsados. Y entonces esos hipotéticos 100 millones de muertos pueden fácilmente pasar a ser 300 millones, sin sumar a muchos más que morirán por otras razones, dado que el desbordamiento provocado por COVID-19 no permitió que se les atendiera a una instalación hospitalaria. Entonces, fue aquí cuando me dije: hay que hacer un rápido ejercicio preguntándonos qué estaba sucediendo en Guatemala, en mi país, Guatemala. ¿Por qué el presidente Alejandro Yamatei, que ha venido liderando en Latinoamérica un modelo ejemplar de contención, ahora que entra en la fase de mitigación, asume algunas medidas que irritan a una parte de la ciudadanía? Bien, veamos. Para mí, en la distancia, me queda claro que Yamatei es consciente de las crudas realidades que su novel administración, a escasos pocos más de 100 días de gestión, enfrenta, y que debe estar ya muy informado de los múltiples obstáculos que debe sortear para intentar preservar la vida y la salud de los guatemaltecos, al tiempo que cumple y hace cumplir el deber que la Constitución Política de la República le ordena. Sin embargo, la irritación ciudadana
que se hizo presente esta última semana, entrando a la fase de mitigación, parece no recordar la herencia nefasta de administraciones anteriores que han lucrado bajo los mantos de una voraz e insaciable corrupción que ha dejado al sistema de sanidad pública en condiciones de abandono, insuficiencia e ineficacia. Lo que irremediablemente no puede resolverse en apenas 100 días de gestión, y mucho menos administrando una crisis de las dimensiones que representa la pandemia del COVID-19, cuyos feroces efectos contrastan con esa dramática sanidad de un pueblo debilitado por la inacción de innombrables personajes que la han relegado a una asignatura de poca o nula importancia en el quehacer del país. La información de los organismos multilaterales y de los tanques de pensamiento locales e internacionales nos revela no solo la vulnerabilidad de la sociedad guatemalteca con alto grado de pobreza, sino nos demuestra que una niñez con altos grados de desnutrición tiene obviamente comprometido su sistema inmunológico. Pero además, como yo le señalaba al amigo empresario, los seres humanos, los guatemaltecos, no solo enferman de coronavirus, están muriendo y enfermando de otras dolencias que en muchas ocasiones y oportunidades también requieren hospitalización. Ahora bien, la última información disponible en 2014, hace ya casi 6 años, nos indica que en Guatemala existen, oigan bien, 0.6 camas de hospital por cada 1,000 habitantes, situando al país en el último lugar de la región en cuanto a sus capacidades de encamamiento hospitalario, dato que incluye la disponibilidad del aparato de salud pública más todo el universo de modalidades de encamamiento, incluyendo el privado. A esta terrible debilidad en la infraestructura sanitaria hay que agregar el dato que arroja un informe del Banco Mundial de hace 2 años, en 2018, que señala una disponibilidad de médicos de 0.4 galenos por cada 1,000 habitantes. Guatemala cuenta con solo 7,000 médicos en todo el país, que para atender, en el caso de COVID, al 2% de la población que en principio necesitaría hospitalización, es totalmente insuficiente. Pues ese 2% de un hipotético 70% de población infectada representa 252,000 personas a corto plazo, si la tendencia estadística global se reflejara exacta en Guatemala. Entonces, se antoja evidente, que conociendo las vulnerabilidades de la población, las limitaciones cualitativas y cuantitativas del aparato de salud, la idiosincrasia de los conglomerados sociales y una larga lista de hechos, el presidente Yamatei se enfrenta a la dramática pregunta: ¿cuántos infectados nos podemos permitir como sociedad? Dramática y terrible pregunta. Y la respuesta obligada, basada en el uso pleno de un sentido común, debiese ser la cantidad que estemos en capacidad de atender, cuidar, curar y salvarle la vida. A estas alturas de mi reflexión, estimo que ya nos vamos dando cuenta que cerrar 4 días el país, como ha sucedido este fin de semana, es plenamente justificado. Como injustificada es la irritación que pudo haber causado en algunos ciudadanos, que obviamente no toman en cuenta la compleja situación que enfrenta la salud de sus propias familias. Yo los entiendo, pues estoy claro que no lo perciben, no tienen la información, pero la amenaza es real, como también es real no tener alimentos que llevar a casa. Y es aquí donde la decisión de Estado adoptada por un mandatario se torna extremadamente difícil. Dicho lo anterior, me parece que es responsable hacer uso de este espacio para apelar a todos esos ámbitos de la sociedad en donde se ha tenido acceso a la educación, a personas que hoy asumen roles de responsabilidad social o política, a que se detengan un momento y mediten con mínima profundidad en las consecuencias de lo que hacen y dicen en estos días. Por ejemplo,
quisiera pedirle respetuosamente a los jóvenes que hoy se sientan en la mesa de la más importante organización empresarial de Guatemala, el CACIF, que como mínimo mediten en cómo comportarse a la altura de su seria responsabilidad. No se trata de salir en los medios para justificar su posición en ese organismo. Piensen bien, honren el legado de empresarios responsables que en el pasado ejercieron un liderazgo que compatibilizaba los intereses institucionales con los intereses nacionales para no causar daños irreparables. Es claro, y además lo ha expresado, que el presidente Yamatei le importa la economía. ¿A qué presidente no le importa la economía? Claro que sí. Seguramente le preocupa observar cómo van cerrando emblemáticos hoteles afectados por la ausencia de turistas. Yamatei ha dicho que le preocupa muchísimo el 60% de la población en economía informal que salen día a día a buscar el sustento. Sé que dijo a unos empresarios amigos que le preocupaban las industrias y el comercio que claramente se está viendo afectados. Ahora desde Madrid les pregunto a los amigos y colegas del sector privado guatemalteco, si ustedes saben que cuentan con un presidente que le preocupa seriamente la estabilidad económica, ¿será que él y el pueblo de Guatemala pueden contar con ustedes? Porque ustedes cuentan con el apoyo de todos sus empleados y del propio presidente de gobierno. Pero les reitero la pregunta, ¿contamos los guatemaltecos con ustedes o no? Yo lo pregunto porque los comentarios que escucho de algunos de ustedes, empresarios, amigos, en lo individual, algunos que incluso me han llamado para conversar sobre el particular, y por lo publicado recientemente en las declaraciones del actual presidente de CACIF, me hacen pensar que ustedes solo quieren que el apoyo se les dé desde el gobierno y desde el sector laboral, y que ustedes en la cúpula empresarial son incapaces de poner sobre la mesa propuestas y sugerencias concretas que alivien la vida de los guatemaltecos más vulnerables, al tiempo que resguardan la estabilidad de sus empresas como es su responsabilidad. Este es un momento muy delicado, en donde sin control posible, es claro, se destruirá mucho tejido social y económico. Eso es inevitable y no es culpa suya ni de nadie, es producto de una pandemia inesperada y arrasadora. Son momentos para pensar en el día después, en la innovación, la creatividad y las soluciones que den vida a la nueva forma de vivir. Observen, por ejemplo, cómo una entidad como Fundesa, integrada también por empresarios, supo encontrar su rol constructivo y muy destacado en esta crisis. Pensar en cómo se va a reorganizar el presupuesto nacional para enfocar más al Estado en el sector salud, que no puede permitirse siga en ese abandono. Ahí el sector privado puede aportar muchísimo. No se queden en la crítica, accionen, señores. Espero tengan claro que detener el motor productivo para un gobierno es en principio fácil y que realmente los gobiernos no toman esas medidas por capricho o por suicidio económico, pero plantea un problema que todos debemos saber enfrentar y resolver. Y es que cuando la nave productiva vuelva a navegar, se verán los restos del naufragio. O lo que es lo mismo, cuántas empresas y trabajadores se habrán ahogado antes de alcanzar la orilla. En ello debemos pensar todos para ser eficaces y eficientes en una reconstrucción a la que ya estamos convocados. Finalmente decir que la crisis del coronavirus y la distancia con Guatemala me ha permitido observar la manipulación de baja intensidad que experimenta el ecosistema social y político que se vive en la capital guatemalteca. Hoy nos damos cuenta que el problema no solo es el gobierno, como tradicionalmente se piensa en estos países de tradición paternalista, sino que el problema radica en el mismo pueblo. Un pueblo que por una irresponsabilidad ancestral de sus dirigentes, de sus líderes, de sus mandatarios, hoy refleja dramáticas características de indolencia, indisciplina, incoherencia, incompetencia e ignorancia.
Lo podemos observar con más claridad hoy en medio de esta pandemia y se deja ver en la escasa luz que emana de muchos actores en el espectro de la derecha y la izquierda políticas. Colectivos de seres humanos que en ámbitos ideológicos distintos en pleno siglo XXI muestran como mejor producto a entregar su odio, su resentimiento, su perversidad y su inconmensurable mediocridad. Desde esta esquina que las circunstancias me imponen, deseo para Guatemala, como para toda Hispanoamérica, un mejor destino. Espero que los oportunistas y cantamañanas apocalípticos queden en evidencia ante la historia y sean desterrados de los escenarios de opinión pública a donde solo han llegado para lavar sus miserias y distorsionar las verdades y realidades de todo un pueblo. Pero ante todo, espero que la familia guatemalteca pase esta pandemia con el menor daño posible. Estoy seguro que la mayoría de habitantes de este maravilloso planeta azul lo desea también para toda la humanidad. Soy Julio Ligorría en Nuevo Tiempo. Hasta la próxima.